Señor les bendiga a todos esta tarde, queridos hermanos. Es un gozo para mí poder estar aquí con ustedes. Les invito a que vengan conmigo al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Soy un enamorado de este libro. Durante años, cuando terminaba de leer la Biblia y estaba ya a punto de entrar en la lectura de este libro, retrocedía y comenzaba la lectura de la Biblia desde el principio. Era un libro, sinceramente, que estaba como ahí un tanto olvidado, por lo menos por mí. Sin embargo, desde hace 11 años es un libro que suelo leer prácticamente cada día. Es un libro realmente apasionante, un libro extraordinario. Es un libro que yo creo que la iglesia, los creyentes de estos tiempos, tienen que leer con bastante asiduidad. En el capítulo 2 hasta el capítulo 3 nos habla acerca de 7 iglesias que directa o indirectamente fueron fundadas por el ministerio apostólico del apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero hay más, Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. En Hechos capítulo 19, queridos hermanos, ustedes pueden leer después del culto, esta noche antes de ir a la cama, cómo nació esta iglesia. Es muy importante cómo empiezan las cosas. Hay un refrán que dice que todo lo que empieza mal, mal acaba. Y en Hechos capítulo 19 se nos habla acerca de cómo nació, cómo fue establecida la iglesia en Éfeso. La Biblia nos enseña que Pablo tuvo una primera vez una visita muy corta, la cual apenas habla el libro de los Hechos en el capítulo anterior, el 18. Él entró a la sinagoga, predicó, compartió el evangelio, le rogaron encarecidamente que se quedara en la ciudad y dice que él no aceptó, no quiso, dice que él quería ir a Jerusalén. A continuación, la Biblia nos dice que había un varón ferviente de espíritu, poderoso en las Escrituras, un tal Apolos, que sin lugar a duda fue el predicador tal vez más elocuente y fervoroso de todo el Nuevo Testamento, que dice la Biblia que estaba también de visita en la ciudad de Éfeso. Y dice la palabra de Dios que este hombre también predicó en la sinagoga judía. Y a pesar de que era un hombre con un espíritu fervoroso y poderoso en las Escrituras y predicaba diligentemente y se tomaba en serio su llamado de servir al Señor, en la sinagoga había ese día un matrimonio que posteriormente serían los acompañantes fieles del apóstol Pablo, Priscila y Aquila. La Biblia nos enseña que Priscila y Aquila le oyeron atentamente, y cuando este hombre termina de predicar, cuando este hombre termina de compartir la palabra, dice que aparte lo llamaron y le dijeron: querido hermano, tu mensaje está caducado, querido. Eres un fenómeno predicando, pero lo que estás predicando ya no va más. ¿Entiendes? Dice la Biblia que él predicaba solamente del bautismo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hacía 30 años que había muerto, hacía 30 años que la cabeza se la habían cortado. Así que era un hombre con un potencial espiritual tremendo, pero su mensaje estaba caducado. Y gracias a la humildad que adoptó ante el consejo sabio de Priscila y Aquila, este hombre se convirtió en un gran hombre de Dios, que posteriormente lo vemos como Pablo incluso le ruega encarecidamente que vaya a ciertas y determinadas iglesias para que él sea de bendición a esas creyentes, a esos hermanos. Y a continuación el capítulo 19 nos dice cómo empezó la obra. Y con este precedente os quiero decir que la obra empezó de una manera muy insignificante.
La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que se gozó en el día de las pequeñeces. Todos anhelamos iglesias y congregaciones grandes, multitudes, pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo grande tuvo un principio pequeño, insignificante y humilde. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y se encuentra con 12 creyentes, y cuando se los encuentra les hace una pregunta. La pregunta es: ¿cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y la respuesta a mí realmente me ha tenido muy trabado, permítame la expresión, durante años, porque nunca en toda mi vida he conocido creyentes que respondan así a esta pregunta. He conocido creyentes que dicen: yo no creo en eso, yo no acepto esto, yo no acepto lo otro, pero nunca he conocido a ningún creyente, a ningún hermano que diga: yo no sé quién es o qué hace o para qué sirve la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, estos hermanos que hacía 25 años que eran convertidos, le responden al apóstol Pablo: ni siquiera hemos oído hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Y a continuación el apóstol Pablo les hace una segunda pregunta: entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Dicen: el bautismo de Juan. Otra vez vuelve a salir el tema del bautismo de Juan. Eran hermanos sinceros, pero que se habían quedado anclados en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Eran personas convertidas bajo el ministerio de Juan el Bautista, pero eran personas que no habían evolucionado en su andar con el Señor. Seguían hablando de Juan el Bautista, aquel que le cortaron la cabeza, pero sin embargo no conocían la obra del Espíritu Santo, ni la obra ni el ministerio del Señor Jesucristo en sus vidas. Y esto me habla, queridos amigos, hermanos, es una advertencia para nosotros en el día de hoy del peligro que podemos correr de quedarnos anclados en el tiempo. Y con este grupo, doctrinalmente hablando, incompleto, el apóstol Pablo comienza a trabajar y se establece y pone como base de su ministerio durante 2 años y medio la ciudad de Éfeso, y de allí comienza a trabajar, y dice la Biblia que todo Asia oyó el Evangelio a través de su boca, a través de su ministerio. Y todas las iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, etcétera, etcétera, todas fueron establecidas directa o indirectamente por él o por sus colaboradores. Ahora, ciñéndonos a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era la niña bonita del Nuevo Testamento. El padre espiritual, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Posteriormente fue el pastor Timoteo. Apolo fue uno de los colaboradores de la iglesia. Priscila y Aquila eran miembros de la iglesia. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, era miembro también de la iglesia de Éfeso. Tíquico, grandes colaboradores, la crema de la época, los mejores ministerios, los más ungidos, los más preparados, los que más visión tenían, todos estaban allí metidos durante años trabajando en la iglesia de Éfeso, una iglesia misionera, una iglesia que revolucionó e impactó el mundo espiritual de la época. La Biblia dice que miles y miles de personas públicamente comenzaron a quemar todos aquellos libros de brujería, de hechicería y todas aquellas barbaridades y basura que habían acumulado durante años. Y yo saqué la cuenta esta tarde y eso ascendía la suma de las 50.000 piezas de plata aproximadamente a 2 millones y pico de pesetas. Y estoy hablando hace 2000 años. Una iglesia, hermanos, mimada desde el primer momento. Una iglesia que lo tuvo todo en la mano. Una iglesia que podía presumir de tener los mejores ministerios de la época. Una iglesia que recibió una carta específicamente para ello. Pablo, estando en prisión, se acordó de esta iglesia y le escribe la famosa carta a los Efesios. Una iglesia extraordinaria. Una iglesia que fue de menos a más. Una iglesia que llegó a tener una membresía de miles y miles de personas. Una iglesia que realmente el Señor, cuando habla de ella, hermanos, estoy seguro que cualquiera de los que estamos en esta tarde subido a esta plataforma anhelaría pastorear. Porque dice la Biblia que era una iglesia con obras, una iglesia con discernimiento espiritual, una iglesia perseverante, una iglesia, hermanos, que había sufrido, una iglesia que había trabajado arduamente. ¡Qué gloria de iglesia, hermanos! Una iglesia que había tenido una época dorada. Una iglesia que sabía lo que era moverse en la gloria de Dios, pero una iglesia que comenzó a tener un declive. Una iglesia que comenzó a entrar en una rutina, en una mecánica, en una religiosidad. Religión viene del término latino religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Una iglesia que comenzó a vivir de la gloria del pasado. Una iglesia que comenzó a estancarse, que comenzó a acomodarse. Una iglesia que comenzaba para cuando tenía que hablar algo positivo, bueno y glorioso, echar mano al pasado y no al presente continuo, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña que la vida cristiana no es vivir de las rentas, no es vivir de lo que hice, no es vivir de la gloria pasada, sino es vivir de gloria en gloria.
de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Agarren ustedes cualquier denominación, la que tú quieras. La que tú quieras. Todas han entrado en un declive, todas han entrado en una crisis. Cuando comenzaron a perder el celo misionero, cuando comenzaron a vivir de las glorias del pasado, cuando comenzaron a disfrutar simplemente sin expandir la visión, entraron en un declive terrible. Y la obra, queridos hermanos, en España no puede estancarse bajo ningún concepto porque aún ni siquiera hemos despegado. Y es triste cuando una persona, sin darse cuenta o dándose cuenta, entra en una especie de mecánica y de rutina, donde parece que nos convertimos en profesionales del púlpito, profesionales del cristianismo. Sabemos cantar, sabemos la liturgia, sabemos todo, pero no hay vida en nosotros. Y dice la palabra del Señor que una de las cosas que tiene que haber permanentemente en nuestra vida es, valga la redundancia, vida y vida en abundancia. De nada sirve que yo estuviera muy ungido o fuera un hombre muy usado por el Señor o planteé un montón de iglesias. Pero querido, ¿y cómo estás ahora en este presente? El Señor dice, es cierto que habéis trabajado, es cierto que habéis sufrido, es cierto que tenéis un currículum espiritual impresionante, queridos. Pero tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Esta gente comenzó a acostumbrarse a vivir, a moverse en el terreno de Dios sin la gloria de Dios. Y hay mucha gente en nuestras iglesias, hay mucha gente en España detrás de púlpito que se acostumbraron hace años a ministrar sin la gloria de Dios sobre su vida. Y eso es una tragedia terrible, porque yo tengo la responsabilidad como pastor de traer la gloria y la bendición y la presencia de Dios a la iglesia que pastoreo. Y tengo la obligación de ser el botón de muestra y tengo que tener más fe que toda la iglesia, porque la Biblia dice, querido, imitad la fe de vuestros pastores. Y la Biblia dice que cuando oyen la voz del pastor, las ovejas siguen su voz, porque saben que ese hombre les va a llevar a lugares de delicados pastos y no a la ruina. Es una gran responsabilidad, queridos hermanos, dedicarse a esta historia. Sinceramente. Es un privilegio tremendo, es una gozada disfrutar de todo esto, pero es una responsabilidad tremenda la que tenemos de llevar a la gente al terreno de la práctica y no de tanta teoría. La palabra del Señor nos enseña que el primer rey de Israel, la peor equivocación que cometió en su vida fue acostumbrarse a reinar, a ir a la batalla sin el arca de Jehová, sin la gloria de Dios. 20 años antes de la monarquía de Israel, 20 años antes de que Saúl fuera el primer rey de Israel, el arca se había perdido. Saúl estuvo 40 años siendo el primer rey de Israel. 20 y 40 son 60 años sin gloria, 60 años sin presencia. ¿Cómo se atrevía este hombre a ir a la batalla y hacerle frente a los filisteos sin la gloria de Dios, sin el aval, sin la cobertura, sin el apoyo de Dios? Se acostumbró a vivir en la carne y así fue su vida un desastre. Empezó bien y terminó un desastre. Pero sin embargo el segundo rey de Israel, su yerno David, dice la palabra que nada más subir, nada más comenzar a vislumbrar el trono de Israel, lo primero que pregunta es, ¿dónde está el arca de Jehová? Yo quiero saber dónde está la presencia de Dios, porque este hombre empezó bien y terminó en ruina, y yo no quiero repetir la historia. A la historia, amados hermanos, solamente hay que ir, no para lamentarnos, sino para aprender a no cometer las equivocaciones que otros cometieron. Y David dijo, yo quiero traer el arca, yo quiero traer la presencia, yo quiero traer la gloria del Señor a mi casa, a mi familia, a mi trono, a mi ciudad, y que la gente aprenda a moverse en la gloria de Dios. Tal vez no seré tan elegante, tan guapo, tan elocuente, tan llamativo como Saúl, pero yo quiero vivir moviéndome en la gloria de Dios. Y dice la Biblia que él trajo la presencia del Señor a Jerusalén y él introduce 21 ministerios. Ya no es el arca algo que está escondido para una élite especial de la época sacerdotal, sino que él pone el arca a disposición. Él pone la presencia de Dios al alcance del rico, del pobre, del blanco, del negro, del levita, del ismaelita y de todos los hombres de la tierra. Y él va delante del arca de Dios avanzando como botón de muestra. Siempre tendremos que ir delante marcando la pauta, hermanos. No tenemos ningún derecho a exigirle a la gente que ore si tú no eres un hombre de oración. No tenemos ningún derecho a decirle a la gente que diezme si tú eres un tacaño. No tenemos ningún derecho a decirle a la gente que venga a trabajar a la iglesia si tu corazón está dividido. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice la Biblia. Por eso, queridos hermanos, cuando él llega a su casa, el primer problema que tiene por haber traído la gloria de Dios a Jerusalén, dice la Biblia que fue su propia mujer, Mical. ¿Se acuerdan de Mical? El padre de ella era Saúl. Se quedó en la ventana cuestionando el mover de Dios. Como muchos hoy en día, ni comen ni dejan comer, ni entran ni dejan entrar.
No hicieron nada en toda su vida, no pegaron un palo al agua en toda su vida, pero cuando Dios comienza a hacer algo diferente y comenzamos a creerle a Dios y comenzamos a decir, Dios, úsame en lo que sea, como sea y cuando sea, empiezan las batallas y las críticas por todos lados. ¡Qué vergüenza el rey de Israel danzando por las calles! ¿No te da vergüenza? Él dice, dancé para el Señor y lo volveré a hacer, porque no lo hice para impresionar al hombre, lo hice para agradar a mi Dios, aleluya. Y dice la Biblia que a partir de ese día nunca más se acostó con ella, así que hermana, ten cuidado. Mi mujer ya sabe esto, digo, no te me pongas en medio y me interrumpa la gloria de Dios si no vas a dormir con tu madre, Galicia. Mire, dice la Biblia, tan la madre, tan la hija. Léalo en Eclesiastés. Tan la madre, tan la hija. Yo cuando estaba en el servicio militar en Cádiz, me licencié y fui a Galicia a conocer a mi futura suegra. Hombre, claro. Y le pregunté, ¿usted cómo se llama, señora? Y me dice Esperanza. Digo, bueno, Esperanza es buen nombre. Aunque se apellidaba Pena, pero bueno, el nombre era Esperanza y Fenón. Tengo una pena por mujer y una esperanza por suegra. Mical no sabía lo que era moverse en el terreno de lo sobrenatural, en el terreno del júbilo, en el terreno de la libertad del espíritu. No sabía por qué, porque su padre fue un carnal y ella fue una carnal. Y esta mujer prefirió quedarse a la ventana del palacio cuestionando a los que danzaban, cuestionando a los que hacían algo nuevo delante del Señor, que meterse abajo y aprender de decir, yo no sé cómo va esto, tal vez a mí no me gusta mucho, pero si esto es de Dios, yo lo quiero. Os voy a decir algo, hermanos, una oración que yo le he hecho a Dios hace ya años en este país. Lo que la gente no quiere, dámelo a mí, Señor. Tú no quieres esto, yo lo quiero. Tú no quieres sudamericanos en la iglesia, yo quiero sudamericanos en la iglesia. Tú no quieres negros, dámelos todos los negros a mí. Tú no quieres los dones, yo quiero todos los dones. Tú no quieres caídas, yo quiero las caídas. Tú no quieres endemoniado, yo quiero endemoniado. ¿Saben por qué? Porque yo quiero todo lo que sea de Dios. No quiero ser un tapón a nadie. No quiero ser un freno a Dios. No quiero que Dios me diga, quítate del medio, Manolo, que me estás estorbando. Yo quiero, como dice la palabra, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Qué lástima la iglesia de Éfeso. Qué lindo empezó, qué presencia y cómo terminaron. Un desastre, un desastre. Y esto no es algo leve, algo que no tiene ninguna importancia. No, el Señor dice, recuerda de dónde has caído. Esto es una caída. Porque cuando se enfría el amor, ¿qué es lo que te queda, viejo? ¿Qué te queda, hermano, cuando te enfrías en tu relación con el Señor? ¿Qué te queda? La cabeza así de gorda, llena de versículos, pero el corazón así de pequeño, no siente, no te quebranta, no llora. Querido, eres peor que el banco donde estás sentado esta tarde. Yo quiero llorar cuando oro al Señor. Yo quiero quebrantarme cuando veo un alma convertida. Yo quiero gemir por las almas que pierden. Yo quiero predicar hoy como si fuera el último sermón de mi vida y como si mañana estuviera en la presencia de Dios. La iglesia en España tiene que tener pasión, queridos hermanos. Pasión y amor por las almas perdidas, sobre todo amor por el Señor. Y si tenemos realmente amor hacia Dios y nuestra relación vertical funciona, os aseguro que a partir de ahora, a partir de este nuevo siglo recién estrenado, ya no va a haber tantas divisiones, tanto chismorreo, tanta crítica, tanto afán de protagonismo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Y lo más importante es el amor en la iglesia. Lo más importante es que estemos empapados de la gloria y del amor del Señor. La iglesia de Éfeso sí había trabajado, había sufrido, pero ¿y qué? ¿Ahora cómo estás? Eres un altar lleno de cenizas. En la Biblia hay dos estanques muy interesantes, por cierto, cada uno de ellos. Uno es el que hablaba esta mañana el hermano Daniel, el estanque de Betesda. Rutina, muerte, enfermedad. Dice que esperaban el movimiento del agua. Nunca se movió el agua, ni siquiera cuando escupías dentro del estanque. No se movía nada, esperaban un ángel. ¿Qué ángel va a venir? Si no ves ahora nunca ninguno. Eso era una leyenda. No hay ningún texto bíblico que podamos decir, esto suena a Lourdes, esto suena a Fátima, ¿sí o no? Claro que sí. Esperaban el movimiento del ángel y el ángel del Señor, el Emanuel, el alfa y el omega, el principio y el fin, estaba por las calles sanando a los enfermos y estos tarados estaban esperando el movimiento del agua de un ángel. Cuando el Señor se encuentra con un ciego, le dice, ven para acá. Le pone el barro en sus ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, no vayas a Betesda. En Betesda hay rutina, en Betesda hay muerte, en Betesda no pasa nada, el agua está putrefacta, allí huele mal, hay estancamiento. Pero en Siloé, el agua sale y entra, hay renovación de agua, no están estancados. A Siloé no tienes que ir a esperar algo, sino a Siloé vas a lavarte porque yo te doy una orden. Y dice la palabra de Dios que cuando fue se lavó, volvió viendo perfectamente la presencia y el rostro del Señor. ¿Cómo está tu vida esta tarde, querido hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás más enamorado del Señor que nunca? Mire, Dios está buscando gente enamorada perdidamente de Él. Lo más importante es esto, una persona enamorada es un peligro. Cuando el Señor resucitó le dijo a Pedro, ¿aprendiste a predicar?
¿Ya sabes predicar o no? ¿Qué me importa si sabe predicar o no sabe predicar? ¿Ya aprendiste a cantar o todavía sigues desafinando? No, aún no agarro el tono, Señor. ¿Ya estás orando más que antes? ¿Estás más tranquilo? ¿Estás más relajado? ¿Sigues igual? No le preguntó nada de eso. Le preguntó en 3 ocasiones, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues vete a apacentar a mis corderos. Un hombre que ama es un hombre que se juega la vida. Un hombre que no tiene miedo del frío, del sol, de la lluvia o de lo que sea. El amor es la fuerza más poderosa del universo. El corazón de la Biblia es un corazón. El corazón de la Biblia es Juan 3:16, donde vemos el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Cuando tú amas, tú das. Cuando tú no amas, tú no das. Si te dicen a ti, padre o madre, tu hijo se está muriendo, que le quedan horas de vida, pero si te dejas cortar un brazo, si te sacamos un miembro de tu cuerpo, tu hijo sobrevivirá. Voy a orar a ver lo que me confirma el Señor. Voy a ayunar a ver si me habla Gabriel. Gabriel, yo te voy a decir quién te va a hablar a ti. No hay que pensarlo mucho, porque yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija y soy capaz de dar mis piernas, mi hígado, mi corazón, mi cabeza o lo que sea, porque lo amo con todo mi corazón. ¿Sí o no? Si amamos realmente a Dios, no nos va a importar darle más tiempo al Señor, no nos va a importar, pero cuando no le damos más tiempo porque realmente no le amamos, lo utilizamos. Lo mangoneamos, le ordenamos, pero no lo amamos, que es muy diferente. ¿Qué razón tenía el Señor? Ay, Señor, ¿qué razón tenía el Señor cuando nos llama ovejas de su prado? Somos ovejas. ¿En qué termina la oración de cada creyente? Bautízame, sáname, úngeme, libérame. Todo termina en me. Guíame, sáname, úngeme, prospérame. Todo en me, queridos hermanos. Señor, yo quiero darte más tiempo. Señor, yo quiero darte de lo mucho que tú me das. ¿Por qué? Porque te amo con todo mi corazón. No vengo a la iglesia a que oren por mí. No vengo a la iglesia a ver qué me puedo llevar a cambio. No vengo a la iglesia a recibir. Vengo a dar y a expresar mi amor hacia ti, Señor. No me importa si me saludan o no. A mí qué me importa si me saludan. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Aleluya. No me importa si siempre cantan los mismos. No me importa si me saludaron o me rechazaron. No me interesa esas historias. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Y como Job dijo, aunque Dios me mate y no me sane y no me prospere y no me bendiga y me pase por encima como una pisonadora, yo lo amo, yo sé en quién he creído y yo voy a seguir adorando a mi Dios. Y si Dios viviera en el infierno y Satanás viviera en el cielo, prefiero irme al infierno con mi Dios que a la gloria contigo, diablo. Ese es el amor que tenemos que tener por Dios, amados hermanos. Pero la iglesia española no está enamorada de Dios, es mentira, no es verdad. Le gusta la fiesta, le gusta el vacilón, le gusta recibir, le gusta, todo eso está muy bien. Pero Dios está buscando hombres que le amen de todo corazón. Si tú amas a Dios, tú le vas a creer a Dios. Hace 20 años que yo sirvo al Señor en este país a tiempo completo. Y a mí no me interesa de qué voy a vivir mañana. Eso no es problema mío, eso es problema de mi Señor. Os aseguro que mi hija pequeña de 4 años no está preocupada por si sube o baja la bolsa. Ni sabe lo que es la bolsa. Piensa que es la bolsa es la basura. A mi hija pequeña no le interesa si su padre está animado o desanimado. Ni se preocupa en eso. A mi hija pequeña no le preocupa si el dólar subió o el dólar bajó, si el barril de petróleo subió o bajó, si los palestinos van a pelear con los judíos. A ella no le importa nada de eso. ¿Por qué? Porque ella solamente vive con una cosa, jugar, jugar, jugar y jugar. Ella sabe que cuando se sienta a la mesa tiene comida. Ella sabe que tiene su juguete. Ella sabe que tiene un padre que la ama y la cuida y da su vida por ella. ¿Por qué nosotros, pueblo de Dios, no le creemos más a Dios? ¿Por qué tenemos que tener la Biblia en una mano y el horóscopo en la otra? ¿Por qué tenemos que ir a Salmo 23:1, Jehová mi pastor, nada me faltará? Y aquí tengo la primitiva y la 11. ¿Por qué? Porque no termino de creerle a Dios. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos desde hace muchísimo tiempo. Yo sé por qué Dios no ha mandado más gente a nuestras iglesias. Porque si entraran las echaríamos a perder. Las vacunaríamos contra Cristo. Las vacunaríamos contra el Señor. Pero cuando una iglesia está enamorada del Señor, no hay que decirle, hermanos, vengan a orar el jueves. No hay que decir eso. Cuando una iglesia está enamorada del Señor, no hay que decirle, muchachos, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer algo. No, hay iniciativa. ¿Por qué? Porque aman a Dios. No puede estar quieto una persona que ama a otra. No puede estar quieta. Dice que hasta los ojos le brillan. Se nota que nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, se nota. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nuestra locura con el Señor? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero fíjense qué lindo, Dios siempre da una salida. Dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, cambia de rumbo, cambia de dirección, hay esperanza, hay remedio, hay solución, hay una salida, no está todo dicho. Si tú quieres, puedes cambiar las circunstancias. Y yo os digo esta noche, hermanos, en España podemos cambiar las circunstancias si queremos. Podemos seguir así los próximos 2000 años. Pero si queremos podemos dar un cambio, un giro total y decir, Señor, nos arrepentimos de todo corazón por el tiempo que hemos perdido. Nos arrepentimos de todo corazón por el dinero que he botado en tonterías. Yo tuve que pedirle perdón a Dios hace unos cuantos años atrás. Canarias es un lugar donde todo el tema de computadoras y ordenadores y cassette y televisores y relojes está barato. Y hay calles enteras que son de hindúes que venden todo esto. Yo tenía una atadura con esta historia. Cada vez que pasaba por una tienda siempre tenía que entrar a comprar una chorrada. Siempre. ¿Esto para qué es? No, esto es una pita para que cuando te pique la espalda suena. Andémela. ¿Y esto para qué es? No, esto es para que cuando una cucaracha entra en el jardín, hay una luz roja que se enciende. Démela. Y tenía toda mi casa llena de chorradas. Y un día recuerdo hace años que fui a una iglesia y tenía aquí 20 duros y aquí tenía un billete de 10,000 pesetas. Y cuando pasaron la ofrenda me equivoqué de bolsillo. Me equivoqué. Y saqué las 10,000 pesetas. Digo, ostras. Y el hermano estaba delante de mí así con la cesta. Y me dieron una gana de reprender al diablo, muchachos. Porque yo digo, oye, ¿no puedes mirar para allá un momento? No se movía el tío, ¿eh? Y todo el mundo mirándome, claro, yo el pastor. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sabes? Y cuando yo puse el billete de 10,000 pesetas allí, el hermano tiraba de él, yo también. Parece que me arrancaron un brazo, muchacho. ¡Joder! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Es increíble, pero ¿cuántas veces hemos sido mezquinos a las cosas del Señor? ¿Cuántas veces hemos gastado cualquier dinero en una cena, una noche, en cualquier restaurante y después a la hora de Dios, la obra de Dios siempre está que da pena? Tú no puedes vivir mejor que Dios. Tu casa no puede ser más lujosa que la casa del Señor. David no podía dormir durante las noches porque decía, ¿cómo es que yo tengo una casa de cedro, que es un palacio, es una virguería de casa? Y el arca de Jehová está debajo de una tienda de campaña. No puede ser. Aquí algo está fallando. Las cosas están invertidas. Y el sueño de su vida era hacerle la mejor casa, el mejor templo, el mejor santuario a su Dios. El sueño de David era pegarle palizas a los filisteos, robarles el oro y almacenarlo para que su hijo Salomón construyera la mejor casa al Señor. Qué tristeza me da cuando tengo que ir a una iglesia evangélica y no la encuentro, muchacho. No, está, mire, la primera a la izquierda, enfrente de una zapatería. Y cuando ves la zapatería, bajas una escalera y después subes al 5º piso. Después coges a mano derecha y vete a la playa. Invita a otro predicador. A mí no me vuelvas loco. Fui a predicar un día a una iglesia por aquí cerca de Andalucía y me metí en otra sin querer. Y yo estaba sentado en la plataforma, nadie me dijo que subiera, pero yo me tomé la libertad, subí. Y entonces el pastor me miraba y yo decía, ¿por qué me mira tanto este? Me equivoqué de iglesia. El pastor dice, bueno, iba a predicar y yo me fui a levantar y se levantó otro. Digo, ahí va. Y predicó otro, entonces me acerqué al oído del pastor y dije, perdón, pastor, ¿usted cómo se llama? Fulano y tal. Digo, ay, va, me equivoqué de iglesia. Y el pastor me tuvo que acompañar a la otra iglesia. Claro, cuando llegué ya estaban en el amén, ya habían terminado el culto. Pero es que para llegar allí, hermano, tenías que ser un explorador del rey, tenías que ser un scout para poder, tenías que ser un Rambo, un GPS tenían que darme para poder llegar a la iglesia, hermano. ¿Cómo voy a llegar allí? ¿Usted quiere llevar a un inconverso? Ni el diablo va allí, hermano, ni la encuentra el diablo en la iglesia, hermano. Todo viejo, todo cascarillado, todo hecho polvo, todo parece el castillo del conde Drácula en vez de la iglesia del Señor. Hermano, ¿cuándo vamos a cambiar ese concepto de mezquindad que tenemos? ¿Cuándo vamos a poner todo en el asador y decirle al Señor, Señor, para ti lo mejor, oh Dios mío, lo que sea? Porque no amamos al Señor como deberíamos llamarlo. Porque si amáramos al Señor no nos importaría dar para el Señor lo que sea. No nos importaría dar para el Señor lo que fuera. Tuve la oportunidad de ir hace poco a Cuba. Hoy puedo hablar de Cuba sin llorar. Durante meses no podía hacerlo. Me quebrantaba y no podía seguir hablando de Cuba. Nunca en mi vida he tenido que orar para comer porque yo nunca he pasado hambre, gracias al Señor. Ni antes de conocer al Señor, ni después, mucho menos. Pero ¿sabe una cosa? Allí aprendí por primera vez lo que significa, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Allí aprendí eso.
Cuando terminábamos de comer, los pastores me decían, o el pastor que me había invitado, Manolo, hoy hemos comido, mañana Dios dirá, hermano. Y con un gozo. La primera vez en mi vida, nunca más me volvió a pasar. Entré en San Miguel de Padrón, a las afueras de La Habana, en una iglesia a las 6 de la tarde, y salía a las 8 de la mañana del día siguiente, hermano. Y hacía un calor 30 veces más grande que el que hay ahora. Con latas, los instrumentos eran latas, nada de esta parafernalia que tenemos aquí arriba, predicando a pelo. Pero allá había 1000 personas, hermanos, con un gozo y con una alegría. Y cuando uno terminaba de predicar decían más. Y yo miraba al pastor y me decía, tú dale, sigue. Aquí tenemos micrófono, tenemos batería, tenemos templo, tenemos coche, tenemos internet, tenemos móviles, pero no tenemos pasión por las almas perdidas, caramba. Y eso no se compra, eso no se vende, eso se obtiene cuando tú estás de rodillas en el altar de Dios, cuando tú estás a solas con el Señor y tú te das cuenta de que Dios es un Dios que su cada latido dice, gente, yo morí por gente, yo amo al mundo, da ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A Cristo le costó la vida el que tú estuvieras sentado esta noche en esta iglesia. Le costó la vida, a ti no te ha costado un duro entrar aquí. No, ¿verdad? No. Pero a Cristo le costó la vida el que tú y yo estuviéramos sentados esta noche en este lugar. ¿Por qué? Porque Él le prometió a Adán y Eva en el jardín del Edén hace miles de años que Él vendría, que Él se humanaría, que Él se materializaría, que Él se encarnaría, el Verbo se materializaría y veríamos su gloria y le daría un palo al diablo y lo heriría para siempre. Aleluya. Y le costó mucho al Señor llevar a cabo su plan para que tú y yo estuviéramos ardiendo para el Señor cada día de nuestra vida. Yo le dije a Dios, el día que predique sin ganas, el día que pastoree sin ganas, mátame y llévame contigo, Señor. Yo no hago esto por dinero, yo no hago esto para agradar a nadie. Me ha costado muchos quebraderos de cabeza y muchas lágrimas a veces predicar estas historias. Preferiría estar debajo de una cocotera en el Caribe en este momento, tal vez. Pero ¿saben una cosa? Hay una cosa que es el amor a Dios y el amor a las almas. Y cuando uno ama a Dios, lógicamente Dios te lanza a amar su obra. Cristo le dijo proféticamente a través de la boca del profeta Isaías, Padre, heme aquí, envíame a mí. Satanás hizo todo lo imposible para detener la promesa de Dios. El hombre que recibió la promesa de restauración de la humanidad fue el patriarca Abraham. Su esposa era estéril, pero Dios intervino milagrosamente y sanó la matriz estéril de Sara. Tiene un hijo y se casa y su hijo también descubre que la segunda generación sufre del mismo problema del anterior. También su mujer es estéril, pero Dios sana a la esposa de Isaac. Y ellos tienen hijos y Dios los bendice y Dios los prospera y los multiplica. Y se da cuenta de que el nieto también tiene problemas en su matrimonio. No pueden ser portadores de la promesa. También Raquel es estéril. 3 generaciones Satanás tratando de impedir, de frenar, de obstaculizar la obra de Dios. Pero Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Aleluya. El diablo cambia la estrategia y comienza a poner en los corazones de los políticos, tanto paganos como creyentes, que aniquilen a Israel, que se peleen, que haya guerras civiles, masacre. Pero Dios sigue adelante con su plan, hasta que llegamos a Egipto y encontramos al faraón tratando de aniquilar a toda la raza humana, sobre todo a los hombres, porque sabía Satanás que Jesucristo vendría con forma humana, en forma de hombre y no de mujer. Pero dice la Biblia que a Satanás se le escapó uno y se lo metió en el mismo trono, en el mismo palacio, se lo metió al faraón. Toma, aguántate. Me encanta esto, muchachos. No quieres sopa, 2 sopas para ti ahora. Vas a matar a todos, toma, ahora me vas a criar tú a Moisés y me lo vas a criar a cuerpo de rey. Bobo, que eres un bobo. Y sigue la historia, sigue la lucha, sigue la contienda entre las tinieblas y la luz, hasta que llegamos hasta el cumplimiento del tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo, hay que frenar la promesa. Y entonces vuelve otra vez a poner en el corazón ahora de otro político en Judea, llamado Herodes, mata a los niños menores de 2 años. Está vivo, ha nacido, hemos visto su estrella en el oriente, hemos venido a adorarle, hay que acabar con él. Pero se le escapó. Porque un ángel le dice, coge al niño y a la madre, sal corriendo a Egipto, pero se cierra la carpintería de que voy a vivir. Cabezón, que te levantes y salgas corriendo. Pero es que no tengo un duro. Magos de Oriente vienen llenos de oro, de incienso y de mirra, para que vivas a cuerpo de rey en Egipto. Tranquilo, yo voy delante, tú sígueme a mí. Cierra la carpintería, deja los serruchos, los martillos, se va a Egipto, se pega 2 años allí. En un paro forzoso. Y entonces el Señor se hace hombre y comienza a vivir, comienza a hacer milagros, comienza a hacer maravillas. Satanás intenta ahogarlo en el mar de Genezaret. Satanás intenta tirarlo del pináculo del templo abajo. Satanás intenta que lo despeñen en el torrente de Hebrón, pero se le escapa siempre. Porque Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Aleluya.
Llega el momento de la crucifixión, el infierno entero se vuelca, allí lo tenemos, inmóvil, allí no se puede mover, ya no predica, está a punto de morir, pero de repente Satanás se da cuenta de algo. Hemos olvidado, hemos cometido la peor equivocación de la historia. Hay un texto que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Hay que bajarlo, hay que bajarlo, hay que bajarlo. Pone en el corazón de uno: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo y a nosotros. No se bajó, aleluya. Si salvaste a otros, sálvate tú. Venga, bájate, haznos un milagrito. Nada, ni manera, no se mueve. Qué tremendo, El infierno entero, rodilla con rodilla, preocupado, nervioso. Bueno, nos queda un último cartucho. Venga, vamos a intentarlo, va. Ya está muerto, venga, lo metemos en un sepulcro. 3.500 kilos de peso, la piedra. Un sello romano, 16 soldados armados hasta los dientes, que no salga, los demonios haciendo guardia de noche y de día, 3 turnos de 8 horas por día, allí no se acerca nadie, ni discípulos, ni hombres, ni mujeres, allí está Cristo muerto, inerte. No hay latido del corazón, no hay correr, no hay fluir sanguíneo en sus venas, pero la promesa se cumple. Dios nunca pierde, Dios siempre gana. El domingo a la mañana, una ex prostituta endemoniada llamada María Magdalena, dice la Biblia que va temprano a la mañana al sepulcro y comienza a llorar como una Magdalena, porque dice: ¿dónde han metido el cuerpo de mi Señor? Decidme lo que yo me lo llevo. Y un ángel le dice: María, escúchalo bien, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ha resucitado, hermano. Está vivo esta tarde el Señor en este lugar. España, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Hay gloria, hay poder, hay libertad en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Apláudele fuerte al Rey, no tengas miedo. Gloria a tu nombre, Señor. Cristo vive, Cristo vive, y a su nombre, y a su nombre, Cristo vive. Fuerte ese aplauso al Rey. Alábale ahora, alábale, alábale, alábale a Dios. Te adoro con toda mi alma, Señor. Aleluya. Oh, te alabo, Señor. Te alabo, Dios. No he venido de las Islas Canarias esta noche a este lugar para hablarte de un muerto. Escúchalo bien. No he venido a hablarte de un muerto. Durante años yo fui hijo de un matador de toros de este país. Estuvo en las cuadrillas de los más famosos toreros, que no viene a cuento ahora. Los toreros son gente muy supersticiosa, gente llena de santos y de imágenes. Yo tenía 150 medallas de vírgenes y de santos colgadas en mi cuello. Durante años estuve clamando con todo mi corazón a esos muñecos de piedra que tienen boca y no hablan, que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Iba para atrás como el cangrejo. Mi vida iba derecho al infierno, era una ruina, me estaba matando a plazos, queridos hermanos. Hasta el día que un día alguien me dijo simplemente esto: Cristo te ama, querido. Nunca en mi vida me lo habían dicho. Jamás en mi vida alguien me había dicho que Jesucristo a mí me amaba. Mi padre me echó de casa cuando yo era un niño con 16 años. Me dijo: Manolo, me vas a volver loco, vas a matar a disgusto a tu madre un día. Lárgate, búscate la vida, reviéntate si quieres, pero déjanos en paz. Ni mi propio padre me quería a su lado. Me echaron del hospital psiquiátrico porque volvía loco a las enfermeras. Pero ahora me dicen que el Señor de señores y el Rey de reyes me ama. ¡Wow! Eso fue una bomba. ¿Cómo no voy a estar loco por Dios? ¿Cómo no voy a dar mi vida por el Señor? Mi sueño es dar mi vida por Cristo, reventarme por Cristo, desgastarme por Cristo, porque Él me amó y lo mínimo que yo puedo hacer es amarle a Él y entregarle toda mi vida. Cuando yo era niño en Caracas, Venezuela, donde yo nací y viví hasta los 10 años, mi padre me llevaban a enormes filas donde había gente en procesión y yo pasaba un miedo atroz porque yo veía a aquellos con el cucurucho así en la cabeza, con aquellas velas oliendo a muerte, rom, tom, rom, pom, pom, rom. Y yo decía: ¿quién viene? El séptimo de caballería viene por ahí. Mamá, ¿quién viene? Y se viene el Señor. Digo: madre, si ese es el Señor, ¿cómo serán los que le siguen? Era terrible. No me dejaban jugar a la pelota, no me dejaban ver la televisión. Y cuando preguntaba qué pasa, me decían: habla bajo, el Señor está muerto. Claro, decime a mí, Manolo Sierra, que hable bajo, es como pedirle a un loro que no hable. Encima me llevaban de noche a la procesión y pasaba aquel ataúd de cristal transparente con un Señor tieso como una vela. Hermano, durante años, lo confieso, durante años le tenía pánico yo a las imágenes. Estaba traumatizado desde niño con aquellas historias, aquello macabro que en vez de atraer y hablar del amor de Dios, lo que hablaba de algo terrible. Pero cuando yo me encontré con el Señor Jesucristo, querido hermano y amigo,
el Señor me derritió, me pasó por encima. Y yo creo que no hay nada más glorioso en esta vida para un ser humano que dedicar toda su vida y todo su tiempo al Señor. Cuando yo llegué a Tenerife, hace 4 meses atrás, no había nada allí en cuanto a la iglesia que tenemos ahora. Yo parto de la base de que yo al Señor le tengo que dar siempre lo mejor, no lo que me sobra. Dios no es un camarero para darle limosna. Yo dije, Señor, muéstrame un local donde podamos comenzar a abrir una iglesia nueva. Yo estaba paseando por la calle y vi un cartel en un salón que ponía se alquila. Yo me acerco al cristal a ver y sale un señor italiano que vive en Barcelona, dueño de ese local y de todo el edificio, y me dice, ¿quieres ver el local? Le dije, sí, puede ser, sí, pasa. Vi el local, una virguería. 900 metros cuadrados, 2 plantas, 2 entradas individuales. Yo dije, esto es de Dios. Me dice, un gimnasio quiere alquilármelo. Y yo decía para mí, digo, ¿un gimnasio para qué? Esto es para Dios. Yo soy padre e hijo de Baturros, de Zaragoza. Yo soy maño hasta la médula, ¿viste? Y yo le dije, ¿y cuánto me va a cobrar usted por esto? Me dijo, 225.000 pesetas mensuales. Bien. Bueno, mañana le doy la respuesta. Hay un versículo que dice, yo lo creo con todo mi corazón, lo repito todos los días. Mi Padre que me ve en lo secreto, me recompensará en público. Mi Padre que me ve en lo secreto, me recompensará en público. Nunca me ha fallado Dios, nunca, jamás me ha fallado. Yo a Él, por supuesto que sí. Voy por la calle, Señor, yo quiero ese local para tu obra, Señor, pero no tengo un duro, Señor. Dios mío, un gimnasio ahí para mí sería una vergüenza que pusieran un gimnasio para darle culto al cuerpo. A mí que me importa tener un pecho así de grande y un espíritu así de pequeño, Señor, reprendo a los... Yo qué sé lo que reprendía. Y un hermano me dice, Manolo, y yo me asusté porque iba así, y me digo, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal, hermano? Dice, ¿qué haces aquí? Le digo, si yo te cuento lo que hago aquí. Digo, bueno, es que he venido otra vez a Canarias, después de 2 años abrí una iglesia. ¿Y dónde la vas a abrir? Digo, en Garcilaso de la Vega número 13. Yo de chulo. Cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo. Total. Y me dice, ¿ya tiene local? Digo, estamos en ello. No mentí, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes una cosa? En estos 2 últimos años yo no me he congregado en ninguna iglesia. Digo, ¿y? Dice, tengo un dinerito ahorrado. ¿Es verdad que te vas a quedar en Canarias o es una de las tuyas? Digo, no, en serio. ¿Nos podemos ver a la tarde? Digo, venga, va, fenómeno. Me invitó a cenar. Después de cenar me dice, oye, mira, toma, que quería darte esto. Y me da un sobre. Y yo me lo meto en el bolsillo, digo, va, fenómeno. Cuando yo llego a casa, gracias a Dios de corazón no tengo ningún problema. Pero no me dio un infarto de milagro, ¿eh? Yo no sabía si eran falsos o verdaderos, porque claro, como hay tanto trucho en la obra de Dios, que no eran billetes de Monopoly, eran de verdad, 5 millones de pesetas. No, pero espera, después aplaudimos juntos. Yo dije, empecé a hacer números, digo, ostras, 5 millones, no vea. Empecé pim, pam, pam, pim, pam, pam. Digo, fenómeno, ya lo tengo todo calculado. Digo, pero me hace falta un equipo de sonido, no tengo equipo de sonido. No tengo batería, no tengo instrumento, no tengo púlpito, no tengo silla, no tengo nada. Digo, bueno, Señor, si esto empezó, cuando Dios empieza, Dios termina. Dios no es un chapucero, no es Manuel y compañía, Dios empieza y termina, Es más, cuando empieza es porque ya terminó la obra. Dios no añade maldición con la bendición. Todo te saldrá bien. Si no te apartas a diestra ni a siniestra, todo lo que emprendas serás prosperado. Lo creo con todo mi corazón, Señor. Al día siguiente me encuentro con una hermana. 2 años y pico hacía que no la veía. Dejó de congregarse por historia que no viene al cuento. Y me dice, ¿qué haces aquí, Manolo? Digo, bueno, vine otra vez a abrir una iglesia. Me dice, ay, qué maravilla, hermano, qué bueno y tal. Dice, ¿sabes una cosa? Yo he guardado estos años los diezmos en mi casa. Y yo decía en el corazón, digo, ya tengo más. Me dice, ¿me acompaña? Digo, ahora mismo, hermana. Dice, yo no voy con ninguna mujer a ningún lado, pero cuando es por una ofrenda voy hasta el infierno, hace falta. Llego a su casa y me dice, toma, hermano, siento de Dios esto. Muchacho, ¿sabes lo que había allá adentro? 2 millones de pesetas. Ya tengo 7. Me encuentro con un grupo de hermanos que no se congregaban y me dice, tenemos 1.800.000 pesetas para abrir una iglesia, si tú quieres ser nuestro pastor. Y le dije, muchacho, yo soy el Papa de Roma con ustedes. Nunca me he preocupado ni por la ropa, ni por el vestido, ni dónde voy a comer, ni dónde voy a dormir. No me interesa, yo tengo un padre que me cuida. Y yo quiero decir para la gloria de Dios, que cuando tú te la juegas por Dios, Dios te da el 100% y mucho más.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Yo creo con todo mi corazón que lo que está haciendo falta en España son ministerios de fe. Hombres que le crean a Dios y que contagien a la gente. A veces decimos, es que la gente no quiere, ¿y tú quieres? Es que la gente no se mueve, ¿y tú te mueves? Es que la gente no curra, ¿y tú curras? Mira, mi querido hermano, si tú has dejado tu primer amor, ese es el momento exacto, el lugar idóneo para que tú le digas, Señor, yo quiero volverme loco por ti. A mí hay gente que me dice, Mano, tú estás loco, ¿verdad? Digo, como una cabra. Total. Pero tengo un manicomio con las calles de oro. Y dice, joder, estás peor que nunca, muchacho. ¿Amas al Señor? ¿Amas a Dios? Una vez un predicador en mi iglesia, en otra que pastoreé, hizo esta pregunta. Yo le dije, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le puso en el corazón, pues hay una hermana en tu congregación que va por los barrios dando comida y ropa a los necesitados y no tiene coche, tuvo un accidente y se le averió, regálale el tuyo. Y yo dije, esto no puede ser, Señor. Si todavía me faltan 2 años para pagar el coche, no puede ser el Señor. Pero yo sabía que era el Señor. Y yo le dije, hermana, mire, si Dios no me lo hubiese dicho, yo nunca lo habría hecho. Tenga la completa seguridad. No, porque pastor sí, pero tonto no. ¿Me entiendes? Y le digo, mire hermana, Dios me ha dicho que le regale mi coche. La mujer brincaba como un cabrito hasta el techo de la iglesia. Cuando fuimos al garaje para sacar el coche y se lo llevó, me dieron ganas de decirle, hermana, mire, que no, que lo he pensado mejor. Oye, muchacho, mira, era como si me arrancaran el alma. Yo digo, no puede ser. 3 meses estuve a patas, no tenía coche. Mis hijas me decían, papá, ¿no llevas a la playa? Digo, no puedo, hija, porque no tengo coche. ¿Cómo te voy a llevar? ¿A piola, en camello te voy a llevar o qué? Y para colmo, los típicos hermanitos, Dios los bendiga, que te dicen, hermano, ¿seguro que le habló el Señor? Digo, oye, no te pases ni un pelo conmigo, ¿eh? ¿Oíste? No te pases ni un pelo conmigo. El coche que era el mío, ¿no? Pues te callas la boca, ¿vale? Un día una hermana me dice, hermano, te voy a prestar el coche para que puedas ir a la cárcel a predicar. Y estoy en el semáforo y me suena el móvil. Y un hermano que no sabía ni quién era me llama por teléfono y me dice, hermano, he oído lo que has hecho con tu coche. Digo, ¿tú también me vas a preguntar si era el Señor? Si no, quiere hablar contigo en la noche. Bueno, para no alargar la historia. Esa noche me llevó a su garaje y me regaló una furgoneta, hermanos, de película. Yo en mi vida había soñado con una furgoneta tan linda. Ese mes, antes de terminar, yo tenía la llave de 5 coches aparcados en la puerta de mi casa. Después los regalé otra vez a los 5, porque dije, si por uno me vinieron 5, por 5 me vendrán 20, por lo menos, ¿no? Mi padre me dice, y termino, Manolo, vives como un torero, muchacho. Mi padre me decía, con la ilusión que yo tenía con que mi hijo fuera torero, dije, tranquilo, papá, yo soy un torero para quien torea horas al diablo, no te preocupes. Cierra tus ojos en esta noche. Créele a Dios, juégatela por Dios. Lánzate de cabeza a las cosas del Señor. No vivas de la gloria del pasado, no vivas del sudor de nadie. Aprende a vivir y a tener tus propias experiencias con el Señor. No mires al de la derecha ni al de la izquierda. Mírate a ti mismo en esta noche. No le eches la culpa a nadie de tu situación. No proyectes en otra persona tus complejos, tus traumas o tus rebeldías. Admite que si estás apagado es porque tú has decidido estar apagado. Admite que si estás frío en tu relación con el Señor no es por culpa de la iglesia, no es por culpa de los músicos, no es por culpa del pastor, ni siquiera por culpa del diablo, querido. Hay que pagar un precio, esto es para hombres, Y los que estén dispuestos a pagar el precio, esa gente marcará la diferencia. Los demás se quedarán por el camino, como muchos. Yo no quiero ser un cristiano del montón. Yo no quiero que España sea un país que solamente reciba visitas de extranjeros para tomar el sol, ir a la playa, beber sangría, comer una paella y para ir a una corrida de toros. Yo no quiero, yo me rebelo contra eso. Yo me rebelo contra la idea de que siempre seremos 4 gatos divididos y malcriados y enfrentados unos contra otros. Yo me rebelo en el nombre de Jesús contra eso. Yo declaro en el nombre de Jesús proféticamente esta noche que España es tierra de avivamiento. Aleluya. Y que aquí Dios va a levantar una iglesia poderosa que va a avergonzar al diablo. Y vendrán de otras naciones, del este, del oeste, del norte y del sur. Vendrán a nuestra nación a ver lo que Dios está haciendo en la madre patria. Aleluya. Y Dios va a derramar una gloria tan poderosa que no vamos a olvidar de las miserias del pasado. Porque Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y la gloria que está a punto de caer sobre nuestras vidas va a superar todas las glorias y moveres y avivamientos que han precedido a la historia de la iglesia en el pasado. Créetelo, querido hermano.
Si quieres vivir como un mendigo, como un miserable, como un desgraciado toda tu vida, allá tú, querido. Pero puedes levantarte esta noche y decir como aquel hombre, como Josué y Caleb, nos los vamos a comer como el pan. Como el pan nos los vamos a comer, uno detrás de otro van a caer. No se va a hablar más de ETA, ni de sangre inocente, ni de muerte. Se va a hablar de la victoria del Señor, de milagros, de sanidades, de liberaciones, de prodigios y de maravillas. Los cristianos saldremos en los periódicos, iglesias que están divididas hace años, que se llevan como el perro y el gato, vergüenza les debería de dar. Va a haber cultos de reconciliación, va a haber cultos de quebrantamiento como nunca antes en la historia de este país. Pastores que se han ido al mundo volverán otra vez a servir al Señor con más ímpetu, con más fervor que antes. Hombres que han luchado con uñas y dientes en este país para matar a policías, guardias civiles,